A ver si la parte tecnológica nos ayuda. Muy bien. Bueno, fíjense, yo creo que hace rato hablábamos a los que no habían llegado, pues el honor que era para nosotros estar acá compartiendo en el Perú con las colegas de Uruguay, Costa Rica y con ustedes los enfermeros peruanos. Yo he estado ya en algunas otras oportunidades, he tenido la oportunidad pues de compartir un poquito aquí la experiencia con los colegas del Perú y uno trata como de acercarse. La enfermería, como decía, no tiene patria, es universal, los cuidados que hacemos, pero tenemos algunas realidades sociales que también tenemos que identificar y pues en base a eso tratar de trabajarla. Las clases que daban las profesoras de Uruguay, uno ve cómo la experiencia hacen y el dominio del tema hacen que nos puedan explicar con aquella claridad los temas que para muchos son difíciles y que ellos lo hacen ver tan fácil que, bueno, es donde uno nota la maestría en el dominio de los temas. Ese tema que ellas acaban de dar, como decía el programa, la profesora, es simplemente la continuidad, es decir, este tema que vamos a ver que son simplemente las variables y las fórmulas de lo que ellas estaban diciendo. Un poquito complementar algunas cosas que vamos a tal vez a volver a nombrar, pero vamos a ver ahora lo que normalmente nos dan algunos monitores, que son una serie de numeritos y saber de dónde salen, que son las fórmulas y las variables que podemos encontrar. Por supuesto, todo esto luego se va a ir hilando a medida que veamos catéter de Swan-Gamby, Gileo, veamos todas las tecnologías que nos va a permitir hacer la monitorización del paciente. Hay unos conceptos que hay que nosotros tener claritos y parte de ello, bueno, creo que la luz no ayuda mucho para los fondos oscuros, pero recordar algo, mire, fíjense lo maravilloso que es el corazón, la parte del corazón que si uno se pone a pensar y a estimar, fíjense, en teoría dicen que late 70 veces en un minuto. Es decir, 4.200 veces en una hora, 100.000 veces o un poco más en un día, 300.000 veces en un mes, casi 37 millones de veces en un año. Y como la mayoría de las muchachas aquí tienen por ahí 20, 25 años, deben haber latido aproximadamente más de 1.000 millones de veces su corazón en sus 20 o 25 años, sin pararse. Porque si se para 15 segundos terminamos en el piso en un síncope. Todo el esfuerzo que hace el corazón durante a lo largo de la vida y que a veces, incluso nosotros siendo personal de salud, no los cuidamos, ¿verdad? Porque a veces en los hospitales los primeros que transgreden son los mismos enfermeros en las comidas, la alimentación, estamos tan cansados que no vamos al gimnasio, no hacemos ejercicio, muchas veces salen a fumar, se toman cantidades de café en la noche y si no cantidades de mate y otra serie de cosas que a veces incluso nosotros siendo promotores de salud no lo identificamos. Pero veamos que es un órgano y la vital importancia que tiene. Además de ello, quiero recordar algunos conceptos anatómicos antes de entrar en la de las fórmulas, complemento de la clase de fisiología que nos daban la profesora. El corazón se localiza en el tórax, sobre la parte media del diafragma, entre los dos pulmones. El corazón constituye parte del mediastino anterior, junto con el timo, la tráquea y los bronquios principales, izquierdo y derecho. Su base se encuentra delante de la cuarta y quinta vértebras dorsales, el esófago y la aorta torácica descendente. El impulso apical o de la punta cardíaca puede palparse en el cuarto o quinto espacio intercostal, cerca de la línea medioclavicular. 1/3 del corazón está a la derecha de la línea media y 2/3 a la izquierda. El tamaño y peso del corazón varía considerablemente dependiendo de la edad, el sexo, la altura del sujeto, la grasa epicárdica y el estado de nutrición general. Por término medio, el corazón pesa unos 325 gramos en el hombre y unos 275 gramos en la mujer. Anteriormente, el corazón se dirige hacia las estructuras óseas esternocostales, contactando con ellas en su porción más apical.
En el resto se interponen parte del pulmón y las pleuras. Lateralmente está en relación con la cara mediastínica del pulmón correspondiente, donde deja su huella, más marcada en la cara medial del pulmón izquierdo. Por su parte inferior, el corazón está en estrecha relación con el diafragma a través del ventrículo derecho. Posteriormente, la base cardíaca establece una estrecha e importante relación con el esófago. Este discurre entre la desembocadura de las venas pulmonares derechas e izquierdas. Esta proximidad facilita la exploración cardíaca transesofágica, empleando sondas ultrasónicas específicamente diseñadas para este fin. Muy bien. Además de eso, recordar algunos conceptos que ya las profesoras daban, como el inotropismo, la contractilidad, el cronotropismo o automatismo, el vagmotropismo o excitabilidad, el dromotropismo o conductibilidad, que son parte sencilla de las propiedades de las células cardíacas. Para ir complementando simplemente lo de las clases, algo del sistema eléctrico del corazón, porque luego mañana pues veremos un poquito de Swann, la relación electro, la relación con todo el monitoreo hemodinámico, y recordar parte del sistema eléctrico, que son el nodo sinusal o nodo de Key-Flap, los tractos internodales, el nodo auriculoventricular o de Aschoff-Itawara, el haz de His con sus ramas derecha e izquierda y las fibras de Purkinje, y aquí hay otro videíto que complementa eso para no... El tejido especializado cardíaco responsable del inicio y la conducción del impulso cardíaco consta de tres elementos principales: el nodo sinusal o de Keith-Flack, la unión auriculoventricular, que incluye el nodo auriculoventricular de Aschoff-Tavara y el haz de His, y por último las ramas izquierda y derecha con el sistema de fibras terminales de Purkinje. El nodo sinusal es una masa ovalada de 1 a 2 centímetros de largo y medio centímetro de ancho. Se localiza a nivel subepicárdico en la unión de la vena cava superior y la aurícula derecha. Posee una función predominante en la formación del impulso cardíaco. Sus células especializadas se despolarizan espontáneamente y a una frecuencia superior a lo que lo hacen otras células dotadas de automatismo y localizadas en porciones más inferiores del sistema de conducción. Los tractos intraatriales específicos para la conducción del impulso desde el nodo sinusal hasta el nodo auriculoventricular son tres: el tracto anterior o de Bachmann, el tracto medio o de Beckenbach y el tracto posterior o de Thorel. El tracto anterior dirige los impulsos desde la aurícula derecha hacia la aurícula izquierda. En la unión auriculoventricular se distinguen dos grandes elementos: el nodo auriculoventricular de Aschoff-Tavara y el haz de His. El nodo auriculoventricular de Aschoff-Tavara está situado a nivel epicárdico, en la base de la aurícula derecha, en el centro del área delimitada posteriormente por la desembocadura del seno coronario y anteriormente por la inserción del velo septal de la válvula tricúspide. Es una pequeña estructura ovoidea de unos 3 a 5 milímetros. Sus células especializadas son las responsables del retardo del impulso formado en el nodo sinusal antes de alcanzar los ventrículos. El haz de His es la continuación de la porción distal del nodo auriculoventricular. Es una estructura con forma de cordón de unos 2 centímetros de longitud y unos 4 milímetros de diámetro. Desde su origen en el nodo auriculoventricular, el haz de His recorre una pequeña distancia antes de penetrar en el cuerpo fibroso central y alcanzar el septo membranoso. Unos milímetros más allá, en la unión del septo interventricular membranoso y del septo interventricular muscular, finaliza su recorrido bifurcándose en las ramas izquierda y derecha. En su parte más inferior, el haz de His se bifurca constituyendo las ramas izquierda y derecha. Estas ramas comienzan su recorrido en la cresta del septo interventricular muscular. A unos pocos milímetros de su inicio, la rama izquierda se subdivide en un delgado fascículo anterosuperior y en un grueso fascículo posterior-inferior. La rama derecha es continuación directa del haz de His y discurre por el lado derecho del septo interventricular hasta alcanzar, sin ramificarse, la punta del corazón. La red terminal de Purkinje conecta la porción distal de las ramas y fascículos de conducción, formando una maraña de fibras que se distribuye por el subendocardio de ambos ventrículos. Muy bien.
Y bueno, eso nos lleva a complementar que entonces tenemos células contráctiles y células que simplemente llevan la parte de la energía, la conducción de los estímulos, como las células P marcapaso, las que ya vimos, las transicionales, y las células de Purkinje. Bueno, eso era un poquito para entrar y complementar lo que las profesoras nos habían dado, la parte de fisiológica y anatómica, pero venimos ahora a lo que a veces a los enfermeros no nos gusta, que es un poquito la matemática y los números, aunque los que trabajamos en emergencias y en cuidados intensivos debemos de utilizarlo con mucha frecuencia, ¿verdad? Porque todos los cálculos, es más, existe un librito que si no lo tienen es bien bonito para hacerlo, sirve para las fórmulas y sirve para la parte de los fármacos, hasta un librito que se llama Matemáticas para Enfermeras. Es más, yo creo que lo llegué a ver en el hospital de Uruguay, allá abajo en la biblioteca, ese librito. En la clínica, en el hospital de clínicas, en la biblioteca ahí médica. Se llama Matemática para Enfermeras, precisamente para poder complementar, porque nosotros trabajamos para calcular dosis, fármacos, números, bombas de monitoreo, una cantidad de números, que además no es simplemente un número, porque fíjense que si a nosotros nos pagaran por transcribir a una hoja una cantidad de números que da un monitor, pueden contratar a cualquiera. Lo más importante es, primero, haber valorado a ese paciente, que esos números sean reales, y la interpretación, y luego la terapéutica que vamos a hacer esos números. Porque muchas veces encontramos que simplemente vieron el monitor, anotan un número y ya. ¿Ve? Para eso se contrata entonces una persona no capacitada. La diferencia importante es, primero, corroborar que esos números sí sean reales, es decir, con la clínica del paciente, y por supuesto luego la interpretación que se le dé para poder tener una actuación. Entonces, las profesoras ya hablaban del gasto cardíaco, y bueno, yo voy a nombrar, pero previo a eso hay algo que es el primordial, la presión arterial, ¿verdad? Y la primera fórmula que tenemos que a veces calcular es la presión arterial media, ¿verdad? ¿Quién recuerda la fórmula de presión arterial media? A ver, la que vieron allá en enfermería básica, en el primer semestre tal vez de la carrera, en el primer año. ¿Cuál es? 2 veces la presión diastólica más la sistólica. Vamos a ver si es cierto. Presión arterial sistólica más 2 veces la presión arterial diastólica, y faltó el más, entre 3, variando aproximadamente un valor entre 70 y 105 milímetros de mercurio, ¿verdad? Aquí va un más. O sea que si sumáramos, ahorita hacemos entonces algunos ejemplos con algunos pacientes, por supuesto, con un paciente que vamos a ir tratando aquí durante este ratico que conversemos. Pero fíjense que además para el monitoreo hemodinámico avanzado, que se va a ver mañana con el de Swan-Ganz, también vamos a necesitar algo que se llama la presión media de arteria pulmonar, ¿verdad? Que básicamente la fórmula es la misma, porque se utiliza la presión sistólica y diastólica, pero de la arteria pulmonar, es decir, la presión de arteria pulmonar sistólica más 2 veces la presión de arteria pulmonar diastólica entre 3, siendo el valor promedio entre 10 y 20 milímetros de mercurio. Por favor, les pido que los que tengan celular pueden sacarlo, o los que tengan una calculadora a la mano, como buenas enfermeras, a lo mejor tienen una calculadora, porque vamos a ir haciendo algunos cálculos posteriormente. Y vamos a ir anotando y vayan llevando la secuencia de algunos valores. Pero fíjense, bueno, aquí tenemos a un amigo muy peruano con su traje típico, porque queremos hacerlo más de acá. Fíjense, 26 años, pesa 70 kilos, 168, la presión arterial, la presión arterial es 120/70, la presión arterial pulmonar 22/10, presión venosa de 5. ¿Cuál sería la presión arterial media para este caballero? Vamos a ver, por favor, rapidito, alguien que tenga la calculadora a la mano. ¿Cuánto me daría? Presión arterial media. Sistólica más 2 veces la diastólica entre 3. ¿Cuánto les dio? 86.6. 86.6. Vamos a ver. Parece que sí. 120 más 70 por 2 serían 140, 260 entre 3 me da 86.6 milímetros
de mercurio. Muy bien, para ir llevando un ejemplo, vayan anotando por ahí la presión arterial media porque esa misma la vamos a seguir utilizando. Muy bien, ¿y cuál sería entonces la presión media de la arteria pulmonar? Partiendo de que tiene 22,10. 14. Aparte de la señorita, ¿le dio a alguien más 14? ¿O otro número? Las matemáticas dicen que no son exactas, ¿no? Bueno, exacto. 22 más 2 veces la diastólica, serían 20, 42 entre 3, 14. Perfecto. Facilito, yo creo que no hay ningún problema a calcular media y presión. Mañana, cuando vean Swan-Ganz y veamos luego los casos, veremos para qué se usan. Por ahora solo están buenas fórmulas. Por ahora solo las formulitas. Además, las profesoras entonces hablaron ya de la fórmula de gasto cardíaco, que a lo mejor ya la tienen copiada por allí, que es frecuencia cardíaco por volumen sistólico. Fíjense que estos valores, la frecuencia cardíaca, por supuesto no la va a dar directamente un monitor, usted lo va a medir pulso, frecuencia cardíaca, la obtiene en directo, y el volumen sistólico hay muchas formas de medirlo en forma directa, a través del eco, a través de un catéter de Swan-Ganz, ¿sí? De algunos de los otros equipos que existen hoy en día para medir volumen sistólico. Yo se los voy a ir dando acá para poder llevar a la práctica la fórmula. Entonces, fíjense, aquí el paciente tiene 75 de frecuencia cardíaca y tiene un volumen sistólico. ¿La profesora nos dieron el valor del volumen sistólico? De 60 a 100, perfecto. Yo lo tengo más adelantico, pero sí lo había notado alguno, de 60 a 100, o sea que estoy tomando para un individuo sano, normal, ¿ok? 70 ml. La fórmula dice, ¿cómo dice la fórmula? Frecuencia por gasto cardíaco, pero ahí hay que agregarle 1.000 para poderlo llevar a litros minuto, porque se calcula en litros minuto, ¿verdad? Entonces, 75 de la frecuencia cardíaca por 70 ml, que es el volumen sistólico, pero utilizo el 1.000 porque aquí gasto cardíaco porque el gasto cardíaco se expresa en litros por minuto, y aquí teníamos ml, ¿ok? Teníamos ml. De una vez corrijámoslo para que no quede el error como estas conferencias van con ustedes, van para su CD, no vaya a quedar el error allí. Perfecto. Muy bien. Entonces, 5.2 litros. Vamos anotándolo. 5.2 litros por minuto de este individuo que tiene 75 de frecuencia cardíaca y un volumen sistólico de 70, ¿verdad? Y como ya lo vieron, gasto cardíaco dependía de la frecuencia cardíaca y el volumen sistólico, pero a su vez la clase magistral de las profesoras, la precarga, la poscarga y la contractilidad, que es lo que me pueden alterar el volumen sistólico y que luego los vamos a ver en números, cómo se expresa cada uno de ellos en números. Pero fíjense, me dicen el gasto cardíaco, el valor normal puede ser de 4 a 6 litros por minuto, pero será igual que yo diga que a lo mejor tienen la misma edad, que este gasto cardíaco de 4 es bien para él y es bien para él. ¿Será igual que yo diga, no, tiene 4.5 de gasto cardíaco para este señor que para este señor? ¿O para ella o para ella? Entonces, allí hay una fórmula importante que hay que tomar en cuenta, donde se toma la superficie corporal, porque yo no puedo decir, yo digo 4 de gasto cardíaco, entonces a lo mejor mucho me van a decir, o 5 de gasto cardíaco. Me dicen, está bien. Oye, pero este señor, ¿será que está bien para él? ¿O estará bien para ella? ¿O estará bien para él? Entonces, allí entra un nuevo concepto que es el área de superficie corporal para calcular los índices. Los índices que van en base al área de superficie corporal. ¿Alguien recuerda cómo se calcula el área de superficie corporal? ¿Lo han hecho alguna vez? Las que trabajan en pediatría, porque ustedes saben que es diferente el francés, el europeo, el chino, el estadounidense. Somos de diferentes tamaños, con texturas, y por eso hay que llevarlo a esas medidas. ¿Cómo se calcula el área de superficie corporal? Hay dos fórmulas muy clásicas. ¿Cómo?
4 por peso, más 7, sobre 90. Bueno, sería interesante, yo no he manejado así. Hay una que dice peso por talla entre 3.600 y la raíz cuadrada. Esa es una. Y otra es esta, fíjense. La talla en centímetros más el peso en kilos menos 60 entre 100. Y la otra es peso por talla entre 3.600 y a eso le aplicamos la raíz cuadrada. ¿Ok? Esas son las dos más clásicas. Ahora me regala esa formulita y la practicamos. Perfecto, y así la colocamos allí también. Bueno, vamos a hacerla. Entonces, el caballero que teníamos ahorita. Vamos, ¿anotaron esta? Ténganla por ahí anotadita. Y luego hacemos la otra. Si tienen raíz cuadrada, la hacemos también. Talla en centímetros, peso en kilos, menos 60 entre 100. Veamos. Entonces, el muchacho, 70 kilos, 168 centímetros. Más o menos, la estatura promedio del peruano es ¿cuánto? 1,65, 70, ¿verdad? Me imagino, del hombre. Debe estar por allí. Somos más bajitos que los norteamericanos, que es de donde vienen de paso todas estas fórmulas. Por eso es que la importancia de tenerlas. Muy bien, entonces ¿cuánto nos da? 168 más 70 menos 60 entre 100. Y si hicieron bien la fórmula, eso me debería dar una superficie corporal de 1.7, un área de superficie corporal de 1.78 metros cuadrados. ¿Sí? ¿Alguien tiene en la calculadora raíz cuadrada? ¿En el celular? ¿En el iPhone? ¿En el smartphone? ¿En el S5, S4, S3, S2? ¿Sí? La calculadora. ¿Ah? ¿Sí? ¿Sí? ¿Alguien que lo tenga? ¿Alguien para hacer la otra fórmula? ¿Alguno? Levante la manito. ¿Quién tiene un teléfono que tenga raíz cuadrada ahí en la calculadora? ¿Ninguno lo tiene? ¿Sí? ¿Usted lo tiene? Bueno, vamos a hacerlo, por favor. ¿Su nombre es? ¿Ah? Legni. ¿De dónde vienes, Legni? ¿De aquí de Lima? Me dijeron que había gente de Iquitos. ¿Sí es verdad? ¿Hay gente aquí de Iquitos? ¿Quiénes son las de Iquitos? ¿No hay alguien de Iquitos aquí? Sí. Levanten la mano, mírenla ya. Qué bien. Porque me dijeron que Iquitos por carretera queda 3 días de aquí. Sí, cierto. Eso es selva, ¿no? Ya no hay ni carretera, hay que llegar. Y de Puerto Maldonado. ¿Quién es de Puerto Maldonado también? También. Imagínense, me dijeron que hay que agarrar lancha para llegar hasta allá, ¿sí? Claro, en avión también se llega, ¿no? Hasta no sé qué, pero imagínense la distancia que vienen a los cursos y bueno, pues uno se llena de alegría de ese sacrificio que hacen las enfermeras de muchos sitios para poder, el esfuerzo para poder venir a aprender y bueno, por eso a nosotros nos alegra y tratamos de dar lo mejor y que nos podemos llevar pues las impresiones. Bueno, a ver, señorita Legni. Peso 70 por 168, peso por talla, entre el resultado dividido entre 3.600. ¿Eso le da? 3.26. ¿Le aplican la raíz cuadrada? 1.8. Muy parecido, fíjense, esa es la otra fórmula. Peso por talla entre 3.600 da 1.8 y este da 1.78. ¿Ok? Prácticamente equivalentes para los cálculos. Dos fórmulas. Luego le aprenderemos ahora a la profesora de Puerto Maldonado allá la formulita para anotarla. Muy bien. Área de superficie, porque esa área de superficie lo vamos a utilizar en algo que se llama el índice cardíaco. El índice cardíaco, y en todo lo que diga índice se va a utilizar el área de superficie corporal, ¿verdad? Entonces, tenemos el índice cardíaco, que no es más que el gasto cardíaco entre el área de superficie corporal. Es decir,
Luego me va a decir realmente cuánto de esa persona puede ser muy grande o muy pequeña, cuánto es el índice cardíaco por metro cuadrado realmente de la superficie de esa persona. Y ese es más exacto que decir 4 litros para uno grandotote o 4 litros para uno más pequeño. Porque este me va a medir a la persona o va a medir su área de superficie corporal, la va a tomar en cuenta dentro de la fórmula. Índice cardíaco, valor normal entre 2.5 a 4 litros. Minuto por metro cuadrado. Fíjense que aquí es, gasto cardíaco solo era litros minuto, aquí litros minuto por metro cuadrado. Que también se aplica al volumen sistólico. Y entonces tenemos el índice de volumen sistólico. Fíjense que si ustedes toman el índice, es igual a el índice de volumen sistólico, entonces utilizamos el índice cardíaco entre la frecuencia cardíaca por 1000. Y el índice debe estar entre 37 y 47 ml metro latido, metro cuadrado por latido. ¿Bien? Tienen la formulita a mano, de todas formas las diapositivas le quedan. Y ahí hay unas compañías de monitoreo hemodinámico que regalan tablas. Creo que el profesor luego ahora también va a poner una tablita, yo la tengo ahí, se las voy a dejar que quedan, que son las tablas de valores hemodinámicos que regalan los libros, que regalan las compañías de monitores hemodinámicos, y ahí la van a tener para que la impriman, las que la quieran, la usan y las utilizan. Entonces, en este paciente, ¿cuánto es el índice cardíaco? Fíjense que aquí ya tenemos frecuencia, presión arterial, arterial pulmonar, presión venosa central, volumen sistólico, ya tenemos el gasto cardíaco que nos dio 5.2 y el área de superficie corporal que teníamos 1.78 según los cálculos que llevamos con este paciente. Entonces, ¿cuánto me daría el índice cardíaco de este paciente? ¿Cuánto sería el índice cardíaco? ¿Cuánto? 2.9, vamos a ver si es cierto. 5.2 entre 1.78, 2.9 litros por minuto por metro cuadrado, que está dentro de lo normal, ¿verdad? Estamos trabajando con una persona, todo normal, para ir calculándolo, ¿verdad? Y el otro que nos quedaría es cuánto tiene de índice de volumen sistólico. Ahora, recuérdense, el volumen sistólico era de 70, el índice cardíaco de 2.9, volumen sistólico, la frecuencia cardíaca de 75. Y acuérdense que había que utilizar el 1000, ¿no? ¿Cuánto les dio? 39. Acuérdense que utilizamos el índice cardíaco, un poquito hacia atrás para la fórmula. Índice cardíaco entre frecuencia cardíaca por 1000, ¿sí? Muy bien. Entonces me da a mí 38.6. 38.6. Simplemente como clase didáctica. Muy bien. ¿Preguntas hasta ahora? Fácil la fórmula, ¿verdad? Todo esto lo van a repasar mañana en la clase de monitoreo con Swan-Ganz. Perfecto. También vemos el ciclo cardíaco, lo que entra la sístole, la diástole. No voy a entrar en estos detalles, ya la profesora ha explicado la sístole de la diástole y todo lo que interviene. Lo que me interesa ahorita recordarles es que hay unas fases, tanto en la sístole como en la diástole. Es decir, porque en cada fase hay volúmenes diferentes, ¿sí? Entonces, existe una fase isovolumétrica donde están cerradas las válvulas y se regula durante la sístole todos los valores. Hay una fase de eyección rápida donde empieza a salir y luego hay una fase de eyección ventricular hasta que llega al momento final. Es decir, ustedes van a tener un volumen que queda al final de la sístole, un volumen que queda al final de la diástole y un residuo, que es parte de lo que se utiliza para la aplicación de la fórmula de la fracción de eyección. Porque usted simplemente es cuánto tenía el ventrículo, cuánto salió y cuánto quedó. Y así usted sabe qué porcentaje
Y eso es lo que se llama fracción de eyección. Eso se hace se tienen las fases tanto en la sístole como, y con sus respectivos gráficos, cómo corrinda cada uno de ellos, que corresponde entre el cierre de las válvulas. En este caso estamos hablando de la parte del ventrículo izquierdo. Y igualmente en la diástole, cómo se utilizan en sus fases de relajación isovolumétrica, el llenado ventricular rápido, la telediástole. Entonces, allí es donde luego para ya ir a la fórmula, ir avanzando un poquito, que les queda todas estas relaciones, porque el volumen sistólico, una de las fórmulas dice que es el volumen telediastólico o volumen diastólico final menos el volumen telesistólico o volumen sistólico final. Son de las dos fórmulas, de las dos formas se llaman. Volumen telediastólico o volumen diastólico final menos el volumen telesistólico o volumen sistólico final. ¿Okay? De las dos formas son conocidos. Cuando se está midiendo, cuando se hacen mediciones, cuando se hacen mediciones por eco, cuando se hacen mediciones con catéteres, se logra hacer, porque simplemente miran cuánto llegó al ventrículo y cuánto salió y cuánto quedó. ¿Ok? Entonces, de todas formas, para complementar eso, los valores más comunes son volumen diastólico final o telediastólico, al final de la diástole, cuando él se relajó, ¿verdad? Decía la profesora, se hinchó y llegó todo el líquido. ¿Cuánto fue lo máximo que logró? Se estima entre 100 y 160. ¿Cuánto es lo máximo que llegó? Y luego el volumen latido, que ya la profesora hablaba de 60 a 100, que es el expulsado, ¿cuánto salió? Y luego el volumen sistólico final, al final de que se cerró y salió, ¿cuánto quedó? Que es el volumen sistólico final o residuo, que va entre 50 y 100 ml. ¿Ok? Y esos valores simplemente son los que se utilizan también además para medir la fracción de eyección. La fracción de eyección. Que la fórmula de fracción de eyección, habrán escuchado, ¿verdad? Fracción de eyección en los ecos común. Mire, no traje la revista, pero a veces incluso cuando no son del área de la salud, las personas, dice uno en nuestro país, le meten cuentos. Entre estos días leía un titular: paciente posoperado de implante de células madres cardíacas. Paciente mejora el 30% de la fracción de eyección. Así era el titular grande en una revista de salud, ¿verdad? Si yo lo miro, qué espectacular. Un paciente que prácticamente no le quedaba más esperanza sino un trasplante cardíaco o que se innovara con la implantación de células madres cardíacas. Y dice, mejora el 30%. Si nos dijeron que el 55 a 65 es normal. Y el paciente cuando entró a quirófano tenía 10% de fracción de eyección, de esos pacientes que ya no le queda sino el trasplante cardíaco. Pero cuando usted mira realmente y empieza a estudiar, mejoró el 30%, de 10% significa que subió de 10 a 13. Cuando uno, y sale el titular grandote, mejora el 30%, pero realmente cuando usted va a ver, si tenía 10% y mejoró el 30%, subió 3, de 10 a 13% de la fracción de eyección, el paciente prácticamente seguía igual. Pero es como se dan las noticias, y que si usted no lo sabe, pareciera que fuera la magia, lo último, el guau, ¿no? Y yo lo leía por ahí en una revista. Bueno, parte de las cosas que le pueden colocar a uno cuando no es del área de la salud o cuando desconoce. Bueno, la fracción de eyección, ¿cómo se mide? Volumen sistólico entre el volumen diastólico final por 100 para el porcentaje. Es decir, cuánto tenía al inicio y cuánto salió por 100. Volumen sistólico entre el volumen diastólico final o telediastólico, como se lo había nombrado anteriormente. De 55 a 65% del ventrículo izquierdo, entre un 40 y un 60% del ventrículo derecho. Entonces, en este señor, ¿cómo sería? Tenemos peso, estatura, frecuencia, nos interesa por ahora el volumen sistólico de 70 y dice que tiene un volumen diastólico final de 145. Calculémoslos.
perdón, 125 debe ser este valor. 125. 125, calcúlenlo con 125. ...70 entre 125... Muy bien, simplemente por 100 me da una fracción de eyección aproximadamente del 56% dentro de valores normales de lo que tenemos allí, para un individuo de eso. Fracción de eyección. Muy bien, ninguna duda hasta aquí. Ya de la precarga hablaron las profesoras, no voy a seguir allí. Ventrículo derecho, presión aurícula derecha o PVC, valores normales entre 2 a 6. Ventrículo izquierdo, la presión diastólica de arteria pulmonar, ¿sí? O la presión de enclavamiento de arteria pulmonar, o presión de oclusión de arteria pulmonar, o presión en cuña, de todas esas formas se les dice, ¿sí? Que el valor aproximado está entre 6 y 12 milímetros de mercurio, y el de la diastólica de 8 a 15. El problema es que este es de los que se miden con el catéter, y este también luego con el baloncito inflado. Dependiendo de lo que tengamos, pues se pueden utilizar cualquiera de los dos como método para medir la precarga del ventrículo izquierdo. Acuérdense que ella decía que se veía por la presión capilar, ¿no? Que es lo que luego se va midiendo acá, la profesora en la clase de ella. ¿Qué son valores medidos directamente? No hay fórmulas que hacer, igual que la poscarga. Entonces en la poscarga sí tenemos las resistencias. Que hablaba la profesora que soplaba el viento y ella trataba de abrir la puerta y no podía porque hay una resistencia que está entre el tono, la viscosidad de la sangre, etcétera. Eso se va a medir con esta fórmula, resistencia vascular sistémica. Fíjense, esto es para el ventrículo izquierdo, poscarga del ventrículo izquierdo. Resistencia vascular sistémica, que es la presión arterial media menos la presión venosa central, una constante que se utiliza de 80, entre el gasto cardíaco. ¿Ves? Entre el gasto cardíaco. Su valor entre 800 y 1200 dinas. Presión arterial media, PVC, gasto cardíaco y la constante de 80. Con nuestro amigo peruano. Gasto cardíaco, 5.2. ¿Qué más nos falta? Presión arterial media la habíamos calculado y nos dio 86.6, si no me equivoco, ¿no? No sé si la tengo aquí, no la tengo aquí, pero ustedes tienen buena memoria, lo tienen anotado allí, 86.6. ¿Y qué más necesito? Gasto cardíaco y la PVC, que sí está por aquí, presión venosa central, 5. Entonces calculémosla. Presión de arterial media, 86.6, ¿verdad? Menos 5 de la PVC entre 5.2, que es el gasto cardíaco, por 80. ¿Y eso da? Si están metiendo, entonces 86 menos 5 entre 5.2 por 80 me debe dar 1255 dinas para la resistencia en el límite normal, alto. Muy bien. Y el ventrículo, fíjese, esto es el ventrículo izquierdo, ¿verdad? Ahora, el ventrículo derecho, ¿cómo medimos la resistencia? ¿Recuerdan? Si de este lado era la presión de presión arterial media, del lado derecho es la presión media de la arteria pulmonar. Si de este lado se medía en la PVC, del otro lado se va a medir la presión de enclavamiento de arteria pulmonar o presión en cuña, ¿verdad? Entonces, la poscarga del ventrículo derecho es la presión media de arteria pulmonar. Este traduce presión de enclavamiento de arteria pulmonar o presión de oclusión de arteria pulmonar o presión en cuña
entre el gasto cardíaco por 80. Y el valor normal debe estar por debajo de 250 dinas. Fíjense que la fórmula básicamente es lo mismo, lo único es que utiliza los parámetros uno del lado izquierdo y los otros utilizan los parámetros del lado para medir el lado derecho. ¿Okay? Derecho e izquierdo. Si va saliendo del lado derecho, ¿de quién va a encontrar resistencia? En la arteria pulmonar. O sea, evidentemente la presión media de arteria pulmonar. Y luego, posteriormente, más lo de la presión en cuña, que es la que va a medir indirectamente la de la aurícula izquierda. Como no la podemos medir, se mide por esa capilar. Se le resta. Entonces, en nuestro amigo sería... Tenemos gasto cardíaco de 5.2, la presión media, ¿se acuerda que la calculamos? 10 más 12 por 2 daba 42, entre 3 daba 14 la presión media, ¿verdad? La presión media daba 14 menos la presión de enclavamiento de arteria pulmonar, aquí está, es 8. Presión de enclavamiento de arteria pulmonar 8, lo que trae como resultado que el paciente tenga una resistencia vascular pulmonar de 92.3 y valor normal era por debajo de 250 dinas. Bien, muy bien. Además, a las resistencias vasculares igualito se le aplica por la superficie corporal, es decir, que se pueden hacer los índices. Los índices, esos como van a quedar aquí, no vamos a utilizarlo ahorita de ejercicio, simplemente se los dejo para que luego lo tengan allá, pero los índices, siempre que se diga índice es porque se utiliza el área de superficie corporal, ¿verdad? Y siempre entonces en vez del gasto cardíaco va a ir el índice cardíaco, que fue donde se calculó, y el índice tanto del vascular sistémica como vascular pulmonar. Y lo otro es para medir la contractilidad, y eso se mide por algo que se llaman los trabajos. Los trabajos, cómo trabaja cada ventrículo. El trabajo ventricular o el trabajo sistólico del ventrículo izquierdo y el trabajo sistólico del ventrículo derecho. Entonces, son dos formulitas que nos quedan ya para terminar esta parte de las fórmulas. Nos queda el trabajo sistólico del ventrículo izquierdo, entonces fíjense que aquí se utiliza es el volumen sistólico, la presión arterial media, la presión en cuña, por una constante que es de 0.0136 y el valor normal está entre 58 y 104 gran metros, metro cuadrado latido. Y fíjense, el volumen sistólico, la presión arterial media, la presión en cuña, todos los tenemos ya. Si lo tuviéramos que calcular, fíjense, antes a los que se formaron hace algunos años atrás, donde no existían los monitores nuevos, que ahora, el monitor nuevo ahora te da todo esto te lo da, pero antes no existían esos monitores y había que pegarle una agujita a un testigo, una bolsita, hacer la medición, se hacían allá y luego había que sentarse a calcular todas estas fórmulas del monitoreo hemodinámico y por eso uno aprendió así y por eso pues luego se llevaron la fórmula. Hoy en día es muy fácil, pero si no saben de dónde salen, a veces no les permite corroborar que los datos que están copiando de un monitor sean reales. Y por eso esta pequeña introducción que pareciera así tan engorroso, pero que hay que tener muy en cuenta a la hora de validar datos, sobre todo en esa validación de datos. Porque ustedes van a ver, cuando empecemos a ver mañana tecnología, que hoy en día es como un celular, es táctil la pantalla, usted le da y le da todos los valores, estos y muchos más que vamos a ver mañana, con una facilidad impresionante, pero tenemos que saber de dónde salen, cómo es, para poder llevar, y eso es lo que nos va dando nuestro profesionalismo a la hora de actuar con los pacientes. Entonces, bueno, lo teníamos todos, tenemos el volumen sistólico, tenemos la presión de arteria media, tenemos la presión de enclavamiento y eso me da aproximadamente el trabajo sistólico de 74 que estaba dentro de los valores normales. A ellos también se le aplica el índice, simplemente que en vez de el volumen sistólico se utiliza el índice de volumen sistólico. Y del lado derecho, el trabajo sistólico ventricular derecho, entonces va a utilizar es la presión media de arteria pulmonar
y la PVC o presión de aurícula derecha. Esta sería PVC o presión de aurícula derecha y está entre 8 y 16 parámetros metros latido. Que igual también se le hace el índice con el volumen sistólico. Tenemos volumen sistólico, tenemos la presión media arteria pulmonar y tenemos la PVC. Por lo tanto la calculamos, 14 de media, 5 de PVC, me da 8.5 metro cuadrado latido, y como les dije, si lo calculan con el índice de volumen sistólico, le da el trabajo, los índices de trabajo del volumen del ventrículo izquierdo, del sistólico, del volumen sistólico derecho. Eso luego nos lo vamos a llevar primero para el monitoreo hemodinámico mañana. Ténganlo presente, ténganlo en sus anotaciones. Mañana, cuando veamos Swan-Ganz, lo van a volver a utilizar. Y luego, cuando veamos el domingo las patologías, van a ver la importancia, y por supuesto con las drogas, de que uno esté alto, el otro esté bajo, qué significa uno, cómo actuamos, cuáles utilizamos, que bueno, eso les queda posteriormente, qué significa un choque cardiogénico, hipovolémico, vasogénico, porque cada uno tiene, de acuerdo a todos esos parámetros hemodinámicos, unas constantes, y eso los van a ir viendo en las clases de los profesores. ¿Qué diferencias hay en cada uno de ellos? ¿Cuál está baja, en cuál sube, en cuál baja, en cuál se intercambia, en cuál se mantiene? Y por supuesto luego que van a ver en cuál se utiliza volumen, en cuál se utilizan diuréticos, vasodilatadores, en cuál de esos se utiliza inotrópicos, en cuál se manejan vasodilatadores y en cuál se manejan inotrópicos, vasodilatadores e incluso balón de contrapulsación intraaórtico, balón de contrapulsación, que también será una clase que veremos durante estos días. Todo esto que es la base la vamos a utilizar a lo largo, por eso hay que tenerlo presente junto con la fisiología que dieron las profesoras para que continuemos en el curso de estos 3 días. Muchísimas gracias, espero que les haya servido el repaso y una fotico de lo que me ha tocado vivir aquí en el Perú, allá en el Cusco, muy bonito y la pasé muy bien. Muchas gracias.